Hola músico, qué bueno tenerte nuevamente aquí en mi canal otra vez. Me presento, mi nombre es Ana Hernández Solar, kinesióloga especialista en la atención a músicos aquí en Arpegio y como ya verás, estamos en un lugar ahora mucho más natural para traerte el siguiente contenido. Se trata sobre las tendinopatías, la relación que tienen con el colágeno y la vitamina C. Comenzaremos primero que todo con qué es el colágeno. El colágeno es la proteína más frecuente de nuestro cuerpo, está presente en la piel, en los huesos y en tendones. ¿Y quiénes la fabrican? Los fibroblastos. Estas células son las encargadas de soportar y resistir para que el colágeno nos garantice firmeza en tendones y en ligamentos. Así generará la resistencia para soportar la fuerza de tracción de cientos de kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué relación entonces tiene el colágeno con el tendón? Primero que todo está el tendón compuesto del colágeno tipo 1. Pero ¿de cuánto es su porcentaje? En el tendón se compone de este tipo de colágeno tipo 1 entonces de 30%, 68% de agua y un 2% de elastina. De esta manera entregaremos entonces resistencia, pero la particularidad que tiene su función principal es poder que el tendón entonces logre transmitir fuerza al músculo para que de esa manera logre la acción. Ahora la pregunta es, ¿qué es una tendinopatía? Hay distintas fases, pero hay dos fases principales, una fase aguda y hay una fase entonces crónica. La primera etapa entonces es la aguda, donde comienza así la inflamación, cuando ya comienzan los dolores, los malestares. Y luego viene la etapa entonces que es crónica. Pero ojo, crónico no quiere decir que no tenga solución, es solamente el tiempo de evolución que tiene la lesión. ¿Qué ocurre ya a partir de los 3 meses en adelante? Entonces, de esa manera va a depender de cómo tú te sientas y cómo sea tu función entonces como músico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en esta fase, que es la fase crónica, es una deformación del tejido. Ya no es lo mismo como ocurre en la etapa aguda, que es cuando ocurre entonces la tendinitis. En esta las fibras de colágeno se mantienen alineadas. Es muy distinto. De hecho, uno lo puede encontrar de esta manera así en una ecotomografía. Así que te voy a contar que ocurren dos etapas, o sea, dos fases distintas cuando sucede una tendinopatía. Ocurre entonces como primera fase la fase inflamatoria, conocida como tendinitis. La tendinitis, cuando uno ve una ecotomografía de partes blandas del tejido, en este caso el tendón, que se ven sus fibras de colágeno deshilachadas, inflamadas, pero mantienen su alineación. En cambio, cuando ocurre una etapa crónica, conocida como tendinosis, que ojo, una etapa crónica no significa más que es una etapa en donde la cicatrización cambia. Ya no hay proceso inflamatorio. ¿Qué ocurre acá? Cuando tú ves una ecotomografía de partes blandas, en este caso se ve el tejido deformado, se ve las estructuras de colágeno entonces desordenadas. Y por eso el tiempo de evolución es mucho más lento. Y ojo, insisto en esto, como siempre lo hago, crónico no significa que no tenga solución, así que no lo olvides. Otra cosa muy importante es que la persona, ¿cómo se siente cuando ya llega a esta etapa más crónica? Siente fatiga, siente no tan solo dolor, siente pérdida de fuerza, entonces se cansa mucho más rápido e incluso genera impotencia funcional, lo que quiere decir que ya le cuesta hacer las cosas. Ya incluso ni siquiera empieza el dolor posterior a tocar, sino que comienza durante la actividad, generando entonces esa impotencia funcional que recién te comentaba. Porque ocurre que los nutrientes ya no los recibe el tejido, generando entonces una debilidad en la zona como forma de protección que tiene nuestro cuerpo para lograr así, de esta manera, que cicatrice el tejido. Por eso entonces uno siente cansancio, uno siente debilidad y no te permite el cuerpo hacerlo, porque es tan inteligente nuestro cuerpo
que entonces no podemos hacer las actividades para que por fin nosotros prestemos atención, oigamos nuestro cuerpo y cicatricemos. Ahora te traigo otra pregunta en relación a esto. ¿Pero qué pasa con la edad? Te cuento, la mayoría de mis pacientes, o si tú estás viendo este video en este mismo momento y estás sintiendo los primeros síntomas, primeros dolores, mucho cansancio frecuente, te comparas al de antes y dices, oh, ahora no resisto el mismo tiempo, probablemente estás en el rango de edad ya como de los 20 años en adelante. Si es así, vas a entender por qué ahora. Sucede que a partir de los 25 años en adelante aproximadamente comienza una baja del colágeno. Esta baja de colágeno entonces es cada año de un 1,5%, llegando incluso así a los 60 años, demostrándose que hay una baja de un 35% de colágeno. Eso quiere decir, entonces, cuando tú ves a los ancianos, por ejemplo, que comienzan a presenciar arrugas físicas, caída de dientes, etc., todo esto entonces tiene relación a la pérdida de colágeno. Porque, como ya te decía en un inicio de este video, esta estructura, entonces el colágeno, esta proteína es la que conforma entonces las piezas dentales, la piel, tendones. Por eso entonces son las caídas, aumenta el proceso de lesión, por eso disminuye entonces la resistencia, porque es la función principal de la estructura principal que es el colágeno entonces que conforma el tendón. Ahora, te traigo otra pregunta que me la hacen de manera muy frecuente, es ¿sirve realmente el colágeno hidrolizado, este suplemento que es muy vendido en polvo como en comprimidos? Te voy a contar, si tú estás esperando reducir ya los síntomas o la incidencia para generar entonces un problema, como por ejemplo una tendinopatía o cicatrice esta, no, te diré que no. La evidencia es casi nula. Inclusive para las personas que tienen artritis, osteoporosis, no, tampoco va a servir realmente. Obviamente entrega algo, pero no va a generar ese beneficio o va a ser la solución real de esto. La única solución real para esto, entonces, es solamente el ejercicio terapéutico y va a depender, por supuesto, de las personas. Ya hay que evaluarla. Cada persona es un mundo. Y nuevamente, ¿qué haríamos con esto? Estimulamos los fibroblastos, ¿ya? Que son las células, entonces, que generan el colágeno en nuestro cuerpo. Y todo eso gracias al ejercicio. Entonces, ¿en qué momentos nos va a servir este colágeno hidrolizado? Antes de eso, te quiero comentar de qué están hechos. Ya para algunas personas que no tienen la menor idea, están compuestos entonces de pezuñas, de tendones de animales. Sí, así es. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Es cuando en la dieta hay un déficit entonces de esta proteína. ¿En qué caso suele ocurrir esto? En personas, por ejemplo, que no consumen carne. Y asimismo, en otras personas que tienen disminuida entonces esta proteína. Va a depender mucho, obviamente, digamos lo mismo, a la persona. Por lo mismo, siempre hay que controlarse. Aún más si eres sedentario o tienes algunos de los otros factores ya mencionados anteriormente que van a generar una disminución de colágeno. Ante este déficit entonces que existe de colágeno en nuestro cuerpo, ¿cómo lo podemos entonces generar de manera natural? Y eso es gracias a la alimentación. ¿De qué manera entonces podemos resolver esta situación? Ya mencionamos que el ejercicio físico, pero gracias también, muy importante va a ser a la alimentación. ¿A qué alimentos? A alimentos entonces que contengan vitamina C. Esta vitamina C entonces se va a mezclar con algunos aminoácidos y esos aminoácidos harán que se estabilice entonces la vitamina C con el hierro. Y de esta manera, con el oxígeno, van a generar que se produzca entonces el colágeno en nuestro cuerpo. De esta manera entonces vamos a generar resistencia y vamos a poder seguir tocando por mucho tiempo más.
también tiene un poder potentemente de antioxidante. ¿Y qué hará con esto? Generará entonces ir en contra de los radicales libres. Y de esta manera entonces va a potenciar la regeneración y fortalecimiento entonces del colágeno. De esta manera evitarás y disminuirás las posibilidades o también de regenerar el tejido cuando existe una tendinopatía o problemas de tejido blando o que conforme, por supuesto, colágeno. Y si aún tienes dudas en dónde puedo conseguir esta vitamina C, también obviamente se encuentra en suplementos, pero yo por supuesto te invito a que lo consumas de manera natural. ¿Cómo la puedes hallar? De manera muy sencilla. Hay un montón de alimentos, entre esos está el perejil, que es uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de vitamina C en sus 100 gramos. Y te voy a dar un ejemplo muy práctico para que consumas la dosis diaria, que equivaldría a 2 ricas y jugosas naranjas. Y cómo también podríamos sacarle mayor provecho posible a la vitamina C, sería por ejemplo que existe una interacción con otros alimentos, por ejemplo, alimentos que contengan zinc, para así reforzar entonces incluso nuestro sistema inmunológico. Cuando por ejemplo está resfriado, que no tenga que ver necesariamente con tendinopatías, pero ya ves, le podemos sacar mucho más provecho. Otra manera también para estimular esta generación, esta síntesis de colágeno en nuestro cuerpo, puede interactuar también con alimentos que contengan betacaroteno, alimentos que contengan también magnesio, vitaminas E y por supuesto también vamos a potenciar un poco más con el complejo multivitamínico B. Ahora saca tus propias conclusiones, lo que mencioné antes de la carne y la vitamina B12, que forma por supuesto parte de este complejo vitamínico B. Y para cerrar entonces este video, te invito a que te suscribas, le des like a este video y compártelo con tus amigos. Si quieres saber mucho más sobre estos temas como los que vimos el día de hoy, te invito a que veas el siguiente video y hasta la próxima.